Muy buenos días. Muchas gracias, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Clemente. Siempre es un placer venir a IFEMA. Hacéis un enorme trabajo. Es un portal muy importante, no solamente para Madrid, para España. Y además de eso, pues solamente con tu forma de recibir, pues siempre apetece venir a esta institución. Y gracias también, Gerardo, presidente de Faconauto, por tu carácter, por tus palabras, por tu fuerza. En definitiva, también, ya lo ha dicho también la vicepresidenta, haces una gran renuncia de lo personal para dedicarte a esto, ¿no? Y agradezco mucho y sinceramente tu talante desde que te conocí. Eres una persona inquieta, sabiendo lo que tiene que hacer, pero sabiendo además cómo se tiene que hacer. Por lo tanto, agradecer esta invitación para participar en este congreso anual. Este acto, sin duda, es una oportunidad tanto para el Gobierno como para el sector de la automoción, porque creo que la cooperación que aquí se ha estado demandando y la coordinación son los pilares sobre los que debemos construir una nueva política del transporte y de la movilidad. Y sé de primera mano que hay muchos sectores económicos relacionados con la movilidad que querían, y así nos decían, un ministerio de referencia, un departamento con el que identificarse, tanto el sector del transporte, pero también este concepto que se va abriendo cada vez más espacio, que es la movilidad, y también la propia agenda urbana, que es algo más que las políticas de vivienda, que tiene que ver con la planificación, con la calidad de vida y con una realidad urbana cada vez más hegemónica. La movilidad es un sector estratégico que tiene un papel esencial en la vida cotidiana de los ciudadanos. A esto tenemos que añadir la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra economía, la mejora de la competitividad y el incremento de la productividad en los sectores económicos. Asimismo, supone un gasto importante para familias y empresas. Las familias españolas gastan casi tanto en movilidad como en comer. La movilidad supone un 13% de los gastos totales en el hogar, tan solo por detrás de la vivienda, un 31%, y la alimentación, que está en torno al 14%. Y para las empresas es también un gasto importante. En muchos sectores los costes logísticos son tanto o mayores que los costes de personal. Resulta, por tanto, esencial plantear políticas de movilidad adaptadas al siglo XXI, al tratarse de un ámbito que nos implica y repercute en todos. El proceso de descarbonización y la digitalización están introduciendo al transporte en grandes transformaciones disruptivas sin precedentes. Me atrevería a decir que la movilidad, junto con el sector financiero y el biotecnológico, es uno de los sectores más sujetos a la transformación digital. Una transformación que se agudiza especialmente en las ciudades, donde en muy poco tiempo hemos presenciado un cambio en el modelo de movilidad y en los hábitos del consumidor. Un modelo que apunta hacia la reducción del uso del coche privado y a que las ciudades planifiquen la movilidad de una forma diferente. En este contexto metropolitano, la optimización de los movimientos en las ciudades para aliviar el tráfico y reducir la congestión continúa siendo un reto que no hemos logrado alcanzar. Como parte de estas transformaciones surgirán oportunidades de creación de nuevos bienes, empleos y servicios. Años en los que cambiaremos de forma masiva el concepto de transporte y en los que el sector de la automoción jugará un papel fundamental. Todos estos cambios están afectando a la industria de la automoción de forma profunda, en todas sus cadenas de valor, incluida la comercialización, que es la que hoy nos trae aquí. Esta industria se enfrenta a un cambio de modelo productivo en el que tendrá que adaptarse con flexibilidad y celeridad en estos modelos nuevos disruptivos. Más si cabe, si nos referimos a la movilidad cotidiana y a la configuración del transporte de la ciudad. Y aquí es donde tenemos que ahondar en el enfoque conectado. No se trata de enfrentar el transporte colectivo e individual, se trata de aprovechar las ventajas de cada uno para conformar una solución de futuro cómoda, eficiente y multimodal. El automóvil ofrece independencia y libertad del usuario sin necesidad de ajustarse a horarios ni rutas. Pero es verdad que genera externalidades negativas que deben ser mitigadas, como son la ocupación del espacio público
y la contaminación atmosférica. Todas estas cuestiones suponen un reto para el sector español de la automoción. Y quiero decirles que no van a estar solos. Desde el Gobierno hemos diseñado medidas de acompañamiento, como el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción, que incluye apoyo a una mayor penetración de vehículos de cero y bajas emisiones a través de medidas de estímulo de la demanda y la facilitación de la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, entre otras. En esta legislatura queremos abordar la movilidad de una manera integral, implicando a distintos departamentos ministeriales para ofrecer nuevas soluciones para las necesidades específicas de movilidad, como puede ser la movilidad urbana. Un nuevo escenario comparable a la revolución industrial, donde en pocos años se pasó de la nada a la existencia de los primeros vehículos que poco a poco se perfeccionaron hasta ser los de hoy. La actual revolución tecnológica se plantea en un escenario completamente distinto, en el que la movilidad debemos considerarla como un derecho, garantizando la igualdad y la justicia social con un nuevo modelo accesible a todos los ciudadanos. Sobre este principio estamos trabajando en el Ministerio, este nuevo ministerio que denominamos Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. La movilidad para todos, desde un punto de vista integrador, en el que todos los agentes, administraciones y sociedad se encuentren representados. Un reto que no resulta fácil, pero ante el que hace más de un año nos preguntamos cómo lo podíamos afrontar. Y la respuesta pasaba por rediseñar el rol de la Administración, utilizando nuestra posición como órgano de coordinación y armonización, como palanca de cambio hacia una transición que debe ser justa y certera. Somos conscientes de que los rápidos avances en tecnología y los últimos cambios en las pautas de movilidad ciudadana han generado incertidumbres en el sector del transporte en general. Por tanto, vamos a rediseñar el planteamiento, el alcance y los procedimientos de actuación de la Administración. Resulta crucial nuestro papel como órgano corregulador. Vamos a proporcionar un marco regulatorio claro, estable y alineado con los objetivos y al ámbito europeo. Es importante la necesidad de un enfoque integrador y evitar la disparidad de medidas entre distintas administraciones que no provoca más que inseguridad y fragmentación del mercado. No podemos mitigar toda la incertidumbre tecnológica que vive el sector de la automoción, pero sí pueden tener el compromiso de este Gobierno de que vamos a acabar con la incertidumbre regulatoria. Vamos a sembrar certidumbre, establecer unos objetivos claros y también el cómo desarrollarlos. Desde este enfoque armonizador estamos trabajando en la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada y queremos someter a un proceso de participación pública con reuniones y jornadas con todos los agentes interesados. Y aprovecho este momento para invitarles a participar en cuanto tengamos el primer documento elaborado. Nuestro objetivo es recoger de manera ordenada todas las iniciativas y propuestas para alcanzar los grandes principios básicos compartidos a nivel internacional: seguridad, sostenibilidad, cohesión social, digitalización y emergencia climática. En este documento estamos planteando las bases para abordar una serie de aspectos que a priori no tienen respuesta fácil, aspectos que van a requerir una adaptación de los sectores productivos y que introducen una notable incertidumbre tecnológica y laboral. Siempre sobre la base de un diálogo inclusivo con el resto de los actores, administraciones involucradas y la propia sociedad. Nuestra estrategia identifica la necesidad de plantear un cambio en la movilidad, superando el discurso tradicional más bien propio de finales del siglo pasado. Basándonos en esta visión, hemos definido una serie de ejes estratégicos como la orientación al usuario, la movilidad como derecho y elemento de cohesión social, la revisión de las prioridades de inversión, su financiación y el establecimiento de criterios comunes para la toma de decisiones, o la movilidad eficiente energéticamente y adaptada a las nuevas tecnologías. Todo lo anterior, teniendo en cuenta las consecuencias laborales y sociales derivadas del cambio de paradigma de movilidad. De esta forma, el fin de esta estrategia es desembocar en una ley de movilidad que acaudale el suficiente consenso político y social. La ley de movilidad será la lanzadera
que hará que España transite de sus políticas de infraestructuras y transportes del siglo XX hacia una política de movilidad segura y sostenible, económica y medioambientalmente, del siglo XXI. Reitero, pues, mi ofrecimiento de invitarles a todos y a todas a participar en esta nueva política del Ministerio. Un ministerio entendido como proveedor de políticas públicas para mejorar el día a día de los ciudadanos. Una nueva política que se caracteriza por su racionalización y reorientación de los recursos para abordar los principales desafíos de nuestro tiempo y de nuestro país. El desafío de las ciudades, social, territorial, ambiental y tecnológico. Una nueva política que debe ir más allá de los ciclos o intereses políticos y cuyas consecuencias se extenderán durante décadas y varias generaciones. Una nueva política con visión de futuro y capacidad para forjar consensos, ojalá, porque entre todos tenemos en nuestras manos la responsabilidad de avanzar. Muchas gracias.